Se acordarán, ¿no? Cuando el expresidente Alberto dijo que los argentinos bajamos de los barcos y se le tiraron a la garganta, lo atacaron, lo hicieron trizas, y la verdad es que yo estaba de acuerdo con ese acerto, básicamente porque pude sacar mi ciudadanía italiana por un viejo italiano, mi bisabuelo Antonio, que vino en 1880 y bueno, y la familia después toda se quedó por acá dando vueltas. O sea que para mí era válido decir que hay, no te digo todos, pero que hay una mayoría muy grande descendientes de europeos, sí. Ahora, no fueron los primeros habitantes. Estaban antes las tribus y los aborígenes, etcétera, pero antes de antes no me imaginé otra cosa más que el ingreso de algunos asiáticos a través del estrecho de Bering en el norte del norte, y a partir de allí empezar a bajar. No sé ni de años ni de referencia, estoy hablando al pedo como el mejor. No me pongo serio porque recuerdo a mi padre diciendo: hablar al pedo en serio es muy feo. Entonces no me pongo serio. Lo que hago es llamarlo a Alejandro Jasinski para que me saque de toda duda. Alejandro, ¿estás por ahí? Acá estoy, Quique. Bueno. ¿Cómo estás? Bien, lleno de dudas con respecto a esto. No es que no pueda dormir, pero siempre tuve algunas dudas respecto de los orígenes de la vida humana en estos sitios. Por supuesto, y me dejaste picando un montón de cosas, porque además en aquel momento quien fuera presidente dijo que los brasileros venían de los monos o algo por el estilo. O sea, fueron varios dichos que tenían esas características. Sí. Así que, Qué maravilla. y Sí, como- Alejandro, si no ejercemos el humor, estamos perdidos, ¿eh? no, claro. Y además me dejas picando otra cosa porque, por supuesto, yo también mis raíces son eslavas y sirias. O sea, Ajá, ok. vienen de distintos lugares, distintos continentes. Sí, Pero bueno, estamos en América y hablamos de ciencia. ajá, eso Y es. hablamos de ciencia con cierta seriedad porque tampoco es que la ciencia lo puede recomponer todo, sobre todo cuando hablamos no solo de 100 años, 200 años, sino miles de años y hasta Claro. millones, ¿no? Sí. Queda claro, Pero queda bueno, claro. la ciencia importa, en este país importa, queremos creer que importa, por eso las protestas Sí, recientes, el sí. CONICET, el Ministerio de Ciencia, Bueno, y bueno, no para todos es importante, ¿eh? no para todos, no para todos, pero produce hallazgos importantes la ciencia en todo el Sí, mundo. claro. Y ahora lo que te traigo es un hallazgo que justamente ha sorprendido, Mm, porque se situó de inmediato a 3.000 metros de altura sí, en una cueva del altiplano de Bogotá, ¿sí? ajá, Noroeste de Colombia. sí, Un equipo del Instituto de Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Colombia, junto a investigadores de la Universidad de Tübingen de Alemania, ujú. analizó los restos óseos de un cazador-recolector que vivió hace 6.000 años. Ah, Digo mira, uno porque son restos de un individuo que se encontraron sí, eh, en esta zona de Colombia, ¿no? Y lo que mm, encontraron, lo extraordinario del hallazgo, ¿no? No es su antigüedad, que data de 6.000 años, sino su ADN, ah, ¿no? Eh, en un estudio publicado hace muy poquitos días en la revista Science Advance, sí, concluyó, ¿no?, el estudio que el genoma de estos restos no encaja con ninguno de los linajes conocidos de lo que es el poblamiento en América. Vos hablaste del estrecho de Bering, sí, vamos a comentar un poco de eso, pero la cuestión es que acá aparece una especie de linaje fantasma ajá, que persistió milenios en ese lugar del altiplano colombiano y sí, luego desapareció sin dejar, digamos, herederos genéticos, ¿no? ajá. Entonces la gran pregunta para los científicos, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Quién era este sujeto? ¿A qué población pertenecía? ¿Por qué se extinguió? ¿Y cómo se relacionan, digamos, estos nuevos descubrimientos con los grandes linajes del poblamiento Sí. americano? Pero bueno, Lo que me llama la atención más que el descubrimiento es lo poquito y lo cercano, porque vos decís 6.000 años, es muy cerquita. Digamos, es sabemos bastante poco del pasado.
si uno hiciera una línea del tiempo del planeta, de la humanidad Sí, incluso, sí. encontraría que estamos en el costadito derecho, viste, ahí en el último del lugar de la Sí, línea, claro, claro. hablando de 6.000 años. Qué bárbaro, Pero bueno, cuánta ignorancia que hay. mucha, ¿no? Sí, 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 sí. Para tanto conocimiento todavía mucha. Claro, claro, Y la claro. propuesta, bueno, es hacer un pequeño repaso por el viaje de la humanidad, ¿no? Al estilo Samba, ahora que Samba está un poco vapuleado Ah, y, sí, lo están haciendo hablar pavadas. sí. eh, bueno, la idea es un poco volver a recorrer estos ¿Y orígenes, todos los por seres dónde humanos. arrancarías? Y arrancaríamos por África porque, bueno, sabemos que el origen común de la especie humana surgió en África, ahí estaban los primeros Australopithecus de hace 3 millones de años, Ajá, el primer Homo, ¿no? Ese sujeto erguido ya que utiliza la piedra de hace 2 millones de años, hasta el Homo sapiens mucho más reciente, el Homo sapiens ya la figura anatómica humana más conocida, sí. el hombre que tiene algún cierto grado y la mujer que tiene cierto grado de conciencia, ¿no? De hace unos 300.000 años Ajá, aproximadamente. ok. Las cuestiones que estos individuos, estos grupos fueron desplazándose desde África hasta hacia el norte, hacia Europa y hacia el este, hacia Asia, lo que hoy conocemos como Europa y Asia, ¿no? Ujú, Y probablemente hace unos 20.000 años, ¿no? Pequeños grupos humanos fueron cruzando lo que conocemos como Beringia, ¿no? El estrecho de Bering, sí. que es un estrecho que estaba congelado, entonces las aguas habían bajado bastante, y unía lo que hoy es Siberia Sí. con Alaska, Ah, ¿no? claro. Rusia con Estados Unidos. Sí, sí. Y comenzaron a desplazarse hacia el sur, ¿no? Y ese es el origen de las poblaciones que fueron ocupando el territorio que hoy conocemos como territorio americano, ¿verdad? Sí. Hay que hacer una aclaración. La ciencia, cuando dice 6.000 años atrás, no utiliza el AC, ¿no? De antes de Claro, Cristo, sino claro. que utiliza el AP, que es antes del presente, ¿verdad? Ah, ok, ok. Entonces, esa es una pequeña aclaración importante porque de alguna manera nos obliga a recalcular rápido menos 2.000 más 2.000 años Eso eh, es. en Sí, estas cuentas, sí, ¿no? sí, sí, me queda La claro. cuestión es que la entrada a América, ¿no? Mm, Durante mucho tiempo se creyó que era un solo grupo humano homogéneo que fue, digamos, avanzando. Y hoy sabemos, la ciencia sabe, por los distintos hallazgos que han habido a lo largo del tiempo y en distintos territorios, sí, que hubo varios grupos migrantes por distintas rutas, ¿no? Y en momentos diferentes. sí. Se conocen tres grandes grupos, ¿no? Que son lo que llaman Clovis de Montana, y una ciudad Clovis en la zona, digamos, de Estados Unidos, hoy lo que Ujú, es Estados Unidos, mm, de hace unos 13.000 años, con huellas, digamos, que han aparecido en distintos lugares de América, por ejemplo, en un sitio arqueológico en Chile, ¿no? Y ese hallazgo más o menos reciente planteaba una duda de si esos sujetos habían venido caminando, se habían trasladado por bote, digamos, por ah, vía, claro. por la costa del Pacífico. Sí, sí. Aparecen los pueblos de la antigua California, la segunda corriente, digamos, de grupos que se desplazaron hacia el sur, también de hace unos 13.000 años, Mm, que hay algunas cuevas en California que tienen estos hallazgos, pero también aparecen lugares como, por ejemplo, el sitio arqueológico Lapa do Santo en Minas Gerais, en Brasil, que ajá. tiene esta misma genética, es decir, los rastros encontrados en Brasil comparten la genética de estos pueblos hallados en la antigua California. Che, Que Ale, hay una- este descubrimiento que vos me decís que es relativamente reciente, ahí cerca de Bogotá, ¿echa por tierra algunas viejas teorías o qué hace? ¿Suma? Y bueno, justamente porque la tercera migración o población que bajó hacia el sur Sí. es la población que dio origen a las culturas centroamericanas, ¿no? Lo que Ajá. conocemos como los aztecas, los mexicas, Claro. los muiscas de Colombia, Sí, justamente. sí. Y la cuestión es que lo importante del estudio del ADN es que si vamos al sitio arqueológico de Checua, este sitio que mencionamos de Colombia, de Mm, reciente descubrimiento, sí. el análisis ha dado genético, ¿sí? A partir del estudio de la extracción de ADN de los huesos y de los dientes, ¿verdad? Mm. Que no comparte este grupo rastros de genoma con ninguno de estas poblaciones que te fui comentando que bajaron Ah, mira. desde Inigia Sí. hacia el sur. Sí, sí, Y sí. por eso la idea de que hay una especie de grupo o antecedente fantasma que existió desde hace 11.000 años
y desapareció hace 2000 años. Es decir, existió durante un tiempo muy prolongado Sí. y después resulta que no se encuentran comparaciones genéticas de esa población ni con estos grupos migrantes, Ah. ni tampoco con los pobladores actuales indígenas de ¿Y Colombia, no, ¿verdad? no podrían haber cruzado el Pacífico navegando Y bueno, algunas corrientes migratorias? me parece que tendrías que sumarte a alguno de los grupos de WhatsApp de estos científicos Sí. para proponer esa hipótesis, porque son algunas, efectivamente, son algunas de las hipótesis que siempre se manejan cuando aparecen estos eventos, estos Sí, restos claro. arqueológicos, de decir, bueno, ¿y cómo surgieron? ¿De dónde vinieron? Si no Ah, son, si rompen estas teorías que ya son bastante generales, ¿no? claro, claro. ¿Cómo podemos entender esa existencia? Qué locura. Y se supone que eran grupos cazadores, recolectores, ¿no? Sí. Vivían de los tubérculos, la caza de algún animal, Que no eran marineros. no eran marineros, tenían herramientas de piedra sofisticadas. Bueno, no vivían con la cerámica, es decir, recién la población que reemplaza en Colombia a esta comunidad, que es la que baja del Centroamérica, es la que se conoce como la cultura chibcha, ¿no? Sí. Que hoy existe, hoy existe la lengua chibcha, la cultura en toda la zona del norte de Colombia, Panamá, Costa Rica, etcétera. Entonces, esa población que la reemplazó ya venía con la cerámica, ¿no? Y por otro lado, digamos, las grandes preguntas, o sea, obviamente uno se imagina, ¿no? Estos grupos cruzando en barco el océano Ahí está. Atlántico Sí. y no sé si hay, digamos, hallazgos que permitan confirmar ese cruce. Mm. Lo mismo que se decía de las poblaciones que podrían haber venido desde Australia cruzando el Pacífico. Ajá, claro, Bueno, la claro. hipótesis de venir caminando por ahí resulta un poco más alentadora o bordeando la costa, ¿no? Ahora, En la Argentina, impresión que me da tu relato es que sabemos bastante poco de todo eso. y a pesar de todos los avances y todo lo que puede aportar el genoma, Sí, ¿no? El sí. estudio de la ciencia y el ADN. Por Mm. ejemplo, en Argentina tenemos algunos de estos restos arqueológicos. En Tres Arroyos, ¿no? Acá muy cerquita, hay un sitio arqueológico que se llama Arroyo Seco 2, donde hace no muchos años encontraron restos humanos de hace 14.000 años. Ah, O sea, papá. anterior a las culturas que te digo que poblaron el norte de América. Sí, sí. ¿De dónde surgieron? ¿Cómo llegaron? Mm. En este caso, las técnicas utilizadas para identificar el tiempo de esos restos humanos, ¿no? La Sí, datación radiocarbónica, sí. aceleradores de partículas, permiten más o menos ubicar un tiempo, pero no se pudo recuperar el ADN como para saber o para comparar Qué si maravilla. realmente pertenecía a una de estas corrientes migratorias, ¿no? Ah, Eh, bueno, y la ciencia nos aporta un montón de hallazgos del estilo. Hace muy poquitito, 2 o 3 días nomás, otro hallazgo en Centroamérica ha descubierto unas nuevas ruinas de la cultura maya, ¿no? De hace unos 2800 años, mm. pero que sabemos de estos mayas no solo porque nos dejaron templos y calendarios, ¿no? Sí, Sino claro. porque además estos restos genéticos, digamos, emparentan la huella de estos, digamos, de estas nuevas, de estas culturas o de estos hallazgos con estas corrientes migratorias. Todo esto que describís es lo que por ahí se lee como antropoceno, es decir, restos antropológicos que nos permiten datar, que nos permiten ubicar. ¿Es antropoceno? Sí, o sea, tenemos muchas formas de denominar los distintos tiempos o eras, ¿no? Desde el punto de vista por ahí más geológico, desde el punto de vista de cuando Ah, claro, aparece el claro. hombre, entonces ahí aparece la idea del hombre, digamos, marcando el ritmo de lo que sería no la historia, pero bueno, una prehistoria humana, ¿no? Ajá, ok. La Ok. cuestión es que en mucho de esto colabora obviamente el ADN antiguo, pero vos sabés, Quique, que si uno tiene que hacer o sacar conclusiones de estas investigaciones y estos métodos científicos, ¿no? Digamos, una primera conclusión podría ser que este descubrimiento, ¿no? Plantea obviamente nuevas hipótesis de cómo se pobló esta zona, este continente, Ajá. pero además confirma viejas, o sea, ya hipótesis asentadas que tiene que ver con que existieron culturas complejas, diversas, no Eso. lineales, ¿no? Claro, claro. Antes del colapso demográfico
que causó la llegada del español, ¿no? Entonces, esa sería una primera conclusión. Claro. La Ok. segunda, respecto a los métodos, Mm, vos sabés que el ADN no se usa solamente para descubrir corrientes migratorias de hace muchísimos años. Hace, digamos, actualmente, pero hace muy poquito se ha descubierto un nuevo nieto recuperado por las sí, abuelas de Plaza de claro, Mayo, claro, estas claro. víctimas del terror en la Argentina, ¿no? Que Sí, utilizan justamente la técnica del ADN para identificar parentescos. eso es, eso es. Eh, Hay más usos del ADN, ¿no? Y de la ciencia en estos casos. Por Mm, ejemplo, cómo se conectan o qué impactos actuales pueden tener estas investigaciones. sí. En Chile, o incluso acá en la zona de Tierra del Fuego, ¿no? En Argentina, Mm, hay comunidades indígenas que durante mucho tiempo se creyeron desaparecidas, pero que sí. sin embargo existen, Mm, y eso se logró identificar a través del GEN, justamente las comunidades Cahuéscar de Chile o claro. los Selknam, ¿no? De Tierra del Fuego, los que por mucho tiempo se llamaron ONAS o fueron llamados ONAS, Eso. Sí, ¿no? sí. Se sabe que existen todavía esas poblaciones, es decir, descendientes de esas poblaciones, a pesar de que se las habían dado por desaparecidas. Ujú, En Brasil, el ADN de los pueblos sambaquíes nos muestra cómo resistieron el cambio climático hace 5.000 años, porque han identificado cómo estas poblaciones se refugiaron, digamos, adentrándose en el mar, por ejemplo, ¿sí? A ajá. través de distintas islas creadas. Sí, sí. Por otro lado, se pueden reconectar, digamos, a las comunidades actuales indígenas con restos ancestrales. Qué Por maravilla. ejemplo, si los museos europeos guardan cráneos, ¿sí? Robados en algún momento de la historia o llevados con cierto consentimiento muy cuestionable, Ajá, por por ejemplo, en tiempo supuesto. Sí, hace 100 o 200 años, sí. y están en los museos y uno podría identificar que esos restos ancestrales pertenecen a determinado ADN y podrían ser, por ejemplo, digamos, en una política de reparación, restituidos a sus comunidades. Mamma Hay mía. un caso que en algún momento me gustaría que hablemos más en detenimiento, Sí. pero hace no mucho tiempo, 2 meses más o menos, fueron repatriados los restos de uno de los hijos de Tupac Amaru, Ah, ¿sí? mira, Que habían mira. sido enterrados cerca de una catedral digamos, en una zona cerca de Madrid, Sí, ¿verdad? Y sí. que siempre se sospechaba que podrían haber estado ahí y finalmente se descubrieron y digamos, se negoció esa repatriación a Perú. Es un tema realmente interesante para hablar. Sí, Pero bueno, pero no es noticia. Noticia es Jessica Sirio. viste cómo es la cosa. Y la cuestión es que, bueno, también uno podría decir a partir de estos descubrimientos que al fin y al cabo todos fuimos migrantes o todos Sí, somos claro, migrantes, ¿no? claro, Desde los claro. más antiguos hasta Sí, nosotros, sí, ¿no? sí, muy bien, Lo muy que no bien. borra, por ejemplo, Sí. igualmente la idea de que existieron violencias, ¿no? Coloniales recientes, a pesar de que todos migramos en alguna etapa de la historia. Alejandro, te vuelvo a llamar y me contás más sobre la familia de Tupac Amaru. Muchas gracias, Quique. Nos vemos la próxima. Dale, abrazo grande. Lo escuchaste, Alejandro Jasinski. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en El Desconcierto.